Hola a todos y todas, mi nombre es Danitza Vergara y en esta ocasión, junto a mis compañeras María Belén Montenegro y Francisca Andrade, les contaremos acerca de una aplicación de corriente continua en la industria de procesos. Hablaremos del horno de arco eléctrico. Bueno, ¿qué es un arco eléctrico? Bueno, el arco eléctrico es un fenómeno que sucede entre dos electrodos sometidos a una diferencia de voltaje dentro de un medio gaseoso. Cuando esta diferencia de voltaje es tan elevada que supera la resistencia eléctrica del gas, se desencadena un flujo de corriente, el cual en muchos casos se puede apreciar a simple vista, ya que se ve precisamente como un arco de luz que conecta a los electrodos, como se puede ver acá en la imagen. Este fenómeno se produce cuando los electrones pasan o saltan desde un electrodo negativo a uno positivo, y la descarga eléctrica producida por el arco genera esta luminosidad intensa que viene acompañado por altas temperaturas. El horno de arco eléctrico, como su nombre lo dice, es un horno el cual es calentado a través de un arco eléctrico. Este tipo de horno emplea energía eléctrica, generando así un arco eléctrico cuyo calor desprendido funde la chatarra y la transforma en acero. Se considera dentro de los hornos más versátiles de la industria, ya que además de alcanzar altas temperaturas, es posible controlar este horno de manera eléctrica con un alto nivel de precisión. El hecho de no utilizar combustible produce aceros libres de impureza y además el proceso de fundición no produce gases de combustión. Existen dos tipos de arco eléctrico, los de corriente alterna y continua, y en esta ocasión vamos a presentarles el de corriente continua. El horno de arco eléctrico de corriente continua posee solo un electrodo y está compuesto por tres partes principales. La primera corresponde a la parte mecánica, compuesta por una cuba donde se funde la chatarra, y una parte eléctrica conformada por un equipo de control y un transformador especial de potencia, generalmente refrigerado con aceite y alojado dentro de la carcasa para su protección. Por otra parte, también tenemos los elementos auxiliares, tales como una unidad hidráulica de basculación para el movimiento de los electrodos y el mecanismo de elevación de la bóveda, un sistema de refrigeración de agua, uno de aire comprimido y otro de extracción de los gases resultantes, y dispositivos de carga con cestas. El principio de funcionamiento. Estos hornos transforman la energía eléctrica en calor para generar altas temperaturas y así poder fundir los metales. La energía eléctrica que alimenta al horno proviene de una red de corriente alterna en alta tensión, que posteriormente debe pasar a un circuito, el cual se compone básicamente de la siguiente manera. Bueno, primero se tiene una línea de entrada, obviamente, de alta tensión, que pasa a un transformador principal, el cual reduce la tensión entregada a los valores que necesita el horno para poder funcionar. Luego se tiene un rectificador, que convierte la energía alterna de la alimentación en corriente continua. Luego se tiene el embarrado, cables y conductores que llevan la energía desde el rectificador a los electrodos y desde el ánodo hacia el rectificador. Y por último se tienen reactancias que permiten estabilizar el arco que se genera en el horno. Los hornos de arco eléctrico de corriente continua son más resistentes y provocan menos perturbaciones debido a que el electrodo genera menos armónicos que un horno de corriente alterna. Dentro de los beneficios que tiene el uso de la corriente continua, se tiene uno, que la corriente continua, al fluir siempre en el mismo sentido, el baño generado por la fundición de los materiales recibe una pequeña agitación que favorece la composición y la temperatura de estos, ya que los homogeniza. Y dos, al tener solo un electrodo, que es de grafito, se encuentra más alejado de las paredes del horno, por lo que se genera menos erosión en el refractario. A continuación les presentamos los rangos obtenidos de la empresa SPEM, que proporciona las variables eléctricas de los diferentes tipos de horno de arco eléctrico que ellos fabrican. En la imagen presente en la diapositiva es posible encontrar el detalle de cada uno de estos. La capacidad corresponde al primer valor descrito en el nombre de cada uno de los tipos de horno. Por ejemplo, miremos el primer horno. Nosotros decimos qué significan los números, ¿verdad? Bueno, como acabo de mencionar anteriormente, el primer número indica la capacidad del horno eléctrico, es decir, en este caso 0,25 toneladas, y así sucesivamente para los demás casos. Estos valores son los valores típicos para los hornos de arco eléctrico industriales. Bueno, a continuación les voy a hablar de las aplicaciones en la industria del horno de arco eléctrico. Bueno, principalmente se encuentran en la industria siderúrgica,
debido a que es esta la que requiere de hornos que tengan la capacidad de llegar a altas temperaturas para lograr fundir diversos metales, como por ejemplo el acero. Bueno, el transformador es el elemento fundamental del equipo eléctrico. Por el normal funcionamiento del horno con arcos continuos entre los electrodos y el baño, el transformador debe estar sometido no solo a altas tensiones e intensidades, sino también a grandes esfuerzos electrodinámicos de los devanados. Es por este motivo que su construcción es bastante robusta, como se puede observar en la imagen. Por otro lado, los transformadores que utilizan estos equipos son transformadores para electrodos y deben ser específicamente para aplicaciones sobre hornos. La característica principal de los transformadores de horno eléctrico es que tienen lado primario, con altas tensiones y bajas corrientes, y lado secundario, con bajas tensiones y altas corrientes. Este tipo de transformadores operan con una corriente entre 0 y 160 A y una tensión primaria entre 0 y 350.000 volts.